lo prometido, nos vamos a Israel hoy, lunes 13 de marzo. ¿Por qué lo digo y lo reitero? Porque mucho de lo que usted va a escuchar va a decir, pero si esto ya fue la semana pasada. Bueno, algo se está dando en Israel donde, más allá de las novedades, hay ciertas continuidades, no siempre de las que uno quisiera, y alguno dirá casi una analogía de lo que pasa en otros lugares. Querido Carlos Gurovich, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Miki, para vos y la audiencia de Radio High. Y sí, hay como una repetición. Ayer en el programa que grabamos para News 24 en español, se me ocurrió introducir un elemento de la película Trampa 22. No sé si la recordás, si conocés cuál es la Trampa 22. No, La Trampa 22 es una película, Catch 22 se llama, es una película de los años 70 de la Segunda Guerra Mundial, donde hay unos soldados americanos en una base en el Pacífico y donde todos quieren salir porque ya están locos de estar ahí. Entonces van a ver al médico de la unidad y le dicen, mirá, estoy loco. Le dice, momento, acá hay un artículo, el 22, que dice que si estás lo suficientemente cuerdo para decir que estás loco, entonces no estás loco y no te puedo liberar. Y así el circuito, como si fuera el cuento de la buena pipa. Por eso es un latiguillo en inglés cuando dicen Catch 22, es como que estás dando vueltas siempre al mismo lugar, porque por más loco que estés, estás cuerdo para saberlo y por lo tanto no hay forma de liberarte del problema. Y pareciera ser que la sociedad israelí está atrapada en esta trampa 22, donde las partes de la sociedad israelí que confrontan dan vueltas en un círculo interminable. Voy a tratar de ser un poco más explícito y decir lo siguiente. Por 10ª semana consecutiva, miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestarse en contra de lo que el gobierno llama la reforma judicial y lo que los manifestantes llaman la revolución legal o judicial, ya que quienes manifiestan entienden que los cambios propuestos van a transformar a Israel de ser un país democrático y judío en un país autocrático y extremadamente religioso, una teocracia. Eh, Mientras tanto, el oficialismo, la coalición oficialista, que dice que está dispuesta a dialogar, obviamente a dialogar como si fueran sordos, porque mientras están dispuestos, extienden la mano para decir, bueno, sentémonos y hablemos, ellos avanzan con la legislación sin detenerse. O sea que es un doble juego. Por un lado nos sentamos y hablamos y por otro lado avanzamos con la legislación hasta que llegue el 2 de abril, que es la fecha estipulada en donde se va a votar, y ahí veremos qué país tenemos donde estas dos fuerzas van a chocar encontrándose en un punto máximo que va a ser la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Israel, que es cuestionada por el actual gobierno, va a tener que decidir si la ley que el Parlamento dictó es una ley constitucional, aunque en Israel no hay constitución, pero así se la llama, o no. Y ahí hay un interrogante grande como el obelisco de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar cuando haya un clash entre las decisiones tomadas por el Parlamento, la mayoría parlamentaria, y la mayoría de los jueces que componen la Corte Suprema? ¿Cuál va a prevalecer? Y la pregunta es, las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, ¿a quién van a responder? ¿A la ley que impone la Corte Suprema o a la mayoría parlamentaria que fue votada por la mayoría de los ciudadanos? Una pregunta que no tengo respuesta todavía muy clara, ¿eh? está por verse cómo continúa, como estás diciendo, Carlos, esta tragedia, digo yo, que se está viviendo en la sociedad israelí. Pero hay otros temas que han preocupado. La caída del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos, entre otras cosas, también ha afectado a las empresas de startup israelí. ¿Cómo ha reaccionado el mercado en términos de las bolsas, que sabemos que han caído, pero por otro lado también las reacciones incluso del gobierno de Benjamin Netanyahu? Bueno, viste, esto de la globalización hace que un banco que está en California, que se declara en bancarrota, muchas de las startups israelíes que son sumamente exitosas, más de un unicornio, tiene ahí depositado, o tenía ahí depositados sus dineros, de repente se encontraron un día, no sé si es llamarlo una situación muy argentina,
que los bancos no responden. Por suerte para las empresas israelíes y también para los inversores americanos, porque no solamente israelíes había en este banco, Ujú. el gobierno americano ha decidido que no vuelva a ocurrir un 2008. Como recordarás que en ese momento quebraron un par de bancos y luego arrastraron a todo el mundo globalizado a caídas de bolsas, a pérdidas de efectivo, de activos, etcétera, etcétera. En este sentido, el gobierno de Biden ha reaccionado rápido y dijo que iba a cubrir los depósitos, dando tranquilidad al mercado. Pero en el camino se perdieron varios millones de dólares porque la bolsa de Israel bajó varios puntos y en el mercado enrarecido económicamente, porque todas estas reformas judiciales que intenta hacer el gobierno atacan directamente a lo que sería la estabilidad macroeconómica que debe tener un país para que inversores elijan poner su dinero acá. Y lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Independientemente de lo que le pase al banco en el Silicon Valley, ya hay muchos inversores extranjeros que, por un lado, han dicho que van a retirar los fondos que tienen aquí en Israel de sus empresas, y el ministro de Economía de Israel, Bezalel Smotrich, se encuentra ahora en Washington, a quien le ha costado y le cuesta un triunfo conseguir reuniones con gente representativa en su área. Se ha encontrado con una carta de más de 140 hiper, para decir, hiper inversores americanos que tienen intereses en Israel, que han dicho que si esta reforma prospera, se van a ver muy, la palabra sería dificultados, no sé si está bien Ujú. dicho en castellano, Muy bien. de poder continuar eh, invirtiendo en un país que no da garantías constitucionales. Grave, es un tema grave. La pregunta del millón, a ver si puedes contestarla. Smotrich llega a los Estados Unidos sabiendo que va a ser muy poco bien recibido, por decirlo menos, tanto en la administración de Biden como incluso dentro de los marcos de la comunidad judía liberal. ¿Para qué viaja? Es una buena pregunta. Yo creo que viaja más que nada para contarle al mundo que viajó, para escaparse un poco del caos israelí, para que no sea tildado él como parte de quien está al frente o detrás, mejor dicho, de esta nueva legislación que intentan pasar en la Knesset. Y de alguna manera, vos sabés que los extremos se tocan, en definitiva, a la derecha de la derecha está la izquierda y a la izquierda de la izquierda está la derecha. Cuando él va a Estados Unidos para encontrarse con nadie, lo que él va a decir es, vieron, mi ideología es la correcta, los incorrectos son los judíos que están en la diáspora. Vengan a Israel, súmense a la sociedad israelí, influyan desde aquí, no desde Estados Unidos, que es una discusión que existe desde que los romanos expulsaron a los judíos allá en el siglo I. O sea, ¿tienen derecho los judíos de la diáspora a emitir opinión sobre lo que pasa en Israel? Vos que estás sentado en una radio comunitaria judía, ¿tenés derecho a opinar sobre lo que pasa en Israel no viviendo en Israel? Es una buena pregunta. Y yo creo que Smotrich lo que hace es poner esa pregunta al filo del abismo para que, bueno, quienes se sienten identificados y comprometidos con Israel asuman que ahora hay un gobierno que exige otro tipo de compromisos. Como negocio, creo que no es buen negocio, pero bueno, el hombre está en las finanzas, dicen. Ya que hablas de esto, tanto en Roma como en Londres este fin de semana, manifestaciones muy importantes, justamente de aquellos que de alguna manera, yo diría, claman por el cuidado de la democracia liberal israelí, más allá de la reforma judicial que ha pasado, me parece, a un segundo plano. Bueno, gran logro del gobierno de Netanyahu, que los judíos o israelíes que están viviendo en el extranjero se junten para manifestar, ya es todo un logro, te voy a decir, porque en los últimos años no he visto que esto ocurra ni a favor ni en contra de Israel. O sea, los que están afuera de Israel viven su vida, todos tendrán WhatsApp con los familiares que están acá, con los amigos, pero salir a manifestarse banderas israelíes en el centro de Londres es como Ajarita y Amim, como digamos, después de mí el diluvio, no sé, una cosa así por el estilo. Eh, Hay que decir que sí, que los israelíes que no, así como yo sigo la Argentina y me preocupo cuando veo cosas que pasan en Argentina, si bien no voy a manifestarme a ningún lado, los israelíes han decidido
no solamente expresar la preocupación, sino manifestarse de manera presente. Y creo que esto también es parte de esto que te comenté antes, o sea, tanto judíos como israelíes que no viven en Israel, ¿tienen derecho a emitir una opinión acerca de lo que pasa internamente en el país? Yo siempre sostengo que no entiendo por qué otros países cucharean, digo yo, meten la cuchara en lo que pasa aquí día a día. Pero ciudadanos israelíes que viven en el extranjero ameritan poder tener la posibilidad de expresar sus opiniones. Es un tema interesante para analizarlo desde el punto de vista sociológico. Por un lado es bueno que la gente se mueva y se preocupe por los destinos de Israel. Por otro lado, como digo yo, hay que estar acá y bancársela y poner el pecho frente a la realidad que es la que tenemos. Una realidad compleja sin duda. Bueno, otro temita de fin de semana un poco distinto, aunque también se repite, la diferencia fue el horario del bombardeo. Ayer, domingo, en horario diurno, dicen algunas fuentes que la aviación israelí bombardeó nuevamente en Siria. Bueno, vos acabas de decirlo, es como que estamos en el catch 22, se repite la intención de Irán de introducir armamentos sofisticados para que llegue a manos del Hezbollah en el Líbano para atacar a Israel. Y Israel se ve que tiene buenas fuentes de información que le dicen en qué vagón del tren o en qué asiento del avión están los petardos. Israel, según fuentes extranjeras, se ocupa de desmantelar esta capacidad. Pero tiene que ver con otro tema que no sé si te interesa que lo comentemos. Fin de semana hubo un acuerdo muy importante firmado entre Arabia Saudita e Irán, que de alguna manera se han acercado, renovado las relaciones después de varios años de interrupción, siendo el gestor China. O sea, no sé si vos sabías que, viste, durante muchos años Estados Unidos tenía un emisario para el Medio Oriente, Ujú. alguien que se especializaba en todos los chanchullos que pasan acá, obviamente sin resolver nunca nada, pero China también tiene uno, y es el que de alguna manera ha sabido ver que el vacío que deja un Estados Unidos, una potencia como Estados Unidos debilitada en la región, como ya lo hemos hablado tantas veces, no hay vacío en el espacio de la geopolítica. Estados Unidos se va, alguien ocupa el espacio. Y esto es bueno para los intereses de, a ver, de Irán, de Arabia Saudita, de China y de Rusia. Y estos cuatro países se ven de alguna manera en una comunidad de intereses, si bien debo decir que la intención de los sauditas es tirarle de las orejas a Estados Unidos para decirle, vieron muchachos, ustedes se preocupan poco por nosotros, tenemos otros amigos. Mm. Así que en este marco de interno de Israel que está efervesciente, caótico, crónica de un caos anunciado en el momento en que propusieron estas leyes, un Medio Oriente convulsionado, porque Irán sigue buscando cómo introducir armamentos para atacar a Israel, y una región, no nos olvidemos que acá a 3 horas y media de avión hay una ciudad que se llama Bakhmut, en Ucrania, que está a punto de ceder a las fuerzas rusas. Hemos visto imágenes en Israel de esta ciudad completamente destruida, imágenes que no veía yo desde la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un reportero israelí que estuvo ahí filmando durante el invierno en Bakhmut, Eitan Engel, para el programa de Ilana Dayan, la periodista argentina israelí, y entre ellos entrevistó a una enfermera que atendía a los heridos que llegaban a diario al hospital. Lamentablemente la semana pasada una bomba cayó sobre el hospital destruyendo el centro de atención único que tenía la ciudad y matando a esta enfermera. Es una tragedia que la gente no tiene dimensión y que es difícil evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel regional y a nivel mundial. Se acerca la primavera y significa que el invierno en la región pasó y vamos a ver cómo sigue esta guerra que afecta a todos en todo el mundo. Carlos, la última solamente porque también me parece que es parte de la información. Aquí te cuento, hoy tenemos programados y toda la semana piquetes habituales, 9 de julio y algunos cuantos otros lugares.
Entiendo que nuevamente en Israel se ha hecho una convocatoria para una nueva manifestación. Bueno, tenemos días de furia también en Israel, donde de alguna manera los manifestantes acuerdan con la policía ciertos parámetros de cuándo y cómo cortar las rutas, pero siempre hay alguno que le gusta un poco más de acción. Eh, y sí, hubo el fin de semana algunos cortes imprevistos o no acordados, lo que llevó a cierto tema interno dentro de la policía, en el que sacaron del puesto al jefe de la Policía Regional de Tel Aviv. Veremos qué pasa esta semana. Eh, los israelíes nos estamos acostumbrando al Argentinian style de piquetes, de cortes de rutas. Esperemos que no se vuelva una tradición más de hermandad entre Argentina e Israel. País exportador este. Querido Carlos, el agradecimiento enorme, nos has dado un panorama muy claro como siempre, muy completo. Te estamos esperando para cuando vengas por estos lados. Te mandamos un gran abrazo y ojalá pronto tengas mejores noticias para compartir de Israel. Así será, un gusto. El periodista Carlos Gurovich nos ha dado un panorama, como dije, muy completo, amplio, de lo que es noticia en Israel.